Bienvenidos a Tertulias Cuánticas, conversaciones donde lo visible y lo invisible se encuentran y donde lo que no se ve también influye en todo lo que somos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa y capítulo de Tertulias Cuánticas, este podcast que nos está llevando a conocer gente, la verdad es que maravillosa y muy interesante. Y para mí el programa de hoy, si los otros han sido especiales para no desmerecerlos, ni a los que vinieron, el programa de hoy para mí es muy, muy especial porque se lo comentaba a Aina hace un momento, fuera de micros, ¿no? A veces cuando montas un podcast, a veces te da esa sensación de, ay, no me escucha casi gente, ¿qué hago? Estoy perdiendo tiempo, dinero, energía, y digo, Xavi, y no digo que no tenga sentido, pero a veces dudas. Pero para días como hoy, todo cobra sentido, ¿no? Que estemos aquí hoy nosotros cuatro, para mí es muy importante, ¿no? Porque vamos a hablar de la ELA y para mí el hecho de grabar este capítulo pues honorifica mucho pues, la partida de mi madre y le da mucho sentido a este podcast. Mira, podría decir que ya después de este podcast podría ya decir, se cierra la temporada y objetivo cumplido, pero por eso es especial. Y mira, hoy tenemos a Aina Oliver, a Tiffany y a Mari Lozano. Mira, les voy a presentar un poquitín. Aina Oliver, si habéis visto el programa, bueno, lo voy a colgar aquí abajo, voy a poner la descripción y voy a colgar el link del documental La Buena Muerte de TV3 de 30 minutos, que por cierto creo que es finalista en el Festival de Shanghái. Sí. Como documental relativo a la eutanasia, y su madre fue la que se prestó en su final de vida. Ella tenía ELA y se prestó para hacer este documental, y quien quiera, y voy a dejar el link para que lo veáis porque me parece un documental precioso. Ahí Aina y yo conectamos. Aina y yo vivimos en Binissalem, ¿no? Vivimos en el mismo pueblo y os podéis imaginar por dónde hemos conectado ella y yo y por qué estamos aquí, en cierta manera, ¿no? También tenemos a Tiffany, que también vamos a dejar el link abajo de su reto 57 ELA. Está haciendo un trabajo brutal y magnífico para la Asociación ELA Baleares porque está destinando todo. Ahora nos contará un poco dónde está, en qué punto está ese reto. Yo te digo ya que la semana que viene voy a Sóller, porque ya te he dicho que mi madre era de Sóller y sé que estáis en el Camí del Ferro. Así pues que, ahí nos vemos. Pues ahí nos vemos también. Y tengo a Mari Lozano, que es la vicepresidenta de la Asociación ELA en Baleares, y yo creo que con eso y con el título ya queda todo... Bueno, el título es el título. No, pero te quiero decir que ya se puede imaginar, pues... Nosotros, pues Tiffany, Aina y yo podremos hablar de la experiencia cada uno, pues de mi madre, la madre de Aina, o de la hermana de Tiffany, pero Mari puede hablar de la experiencia de muchas familias, porque ella ahora nos contará, pues ha estado viviendo muchos tipos de muerte, muchos tipos de enfermedad, de tránsito, y sin juicio. Me dijo ella, me dice, mira, yo he aprendido a no tener juicio. A no juzgar, ¿no? Nunca. Es lo primero que se aprende. Una vez que entras por la puerta de una familia y de una persona afectada, tus juicios y tus valores se quedan en la puerta y convives con aquella familia y respetar completamente las decisiones que toman. Y hablábamos también ahora, fuera de micros, incluso respetar religiones, creencias, maneras de cuidar, maneras de ver la enfermedad. Es curioso, ¿no?, lo que vas aprendiendo, Mari. Sí, sobre todo es muy importante en una enfermedad como esta, el acompañar. Es algo tan sencillo como acompañar. Acompañar a los pasos que ellos quieran, porque al final es como puedes acompañar desde un inicio y luego hasta un final no te solicitan ayuda, puedes acompañar durante todo el proceso, puedes acompañar en momentos finales de vida porque no te quieren durante todo el inicio. Es el acompañar. Y la palabra respeto, esto tiene que estar por encima de todo, Y hay muchas formas de ver la vida, muchas formas de ver la muerte y muchas formas también de querer morir. Que esto también creo que la gente no lo llega a... Que tenemos como una cultura de cómo es la muerte, pero no es la real. ¿Sabes lo que te digo? Hay una opción de la muerte es así. No, la muerte no es así. La muerte al final es tú vives como quieres
te mueres como quieres. Y creo que esto también es muy importante. Igual que vivimos como queremos vivir, o la mayoría vivimos como queremos vivir, también tenemos el derecho de elegir cómo queremos morir. Y esto creo que se nos olvida. Porque como hay este concepto negativo enganchado a muerte, a la palabra muerte, se nos escapa. Y esto es importante, creo, también tenerlo en cuenta. Sí, esto, Aina, en tu... bueno, en el documental veo que tú pusiste unas palabras, ahora no sé dónde, creo que en Instagram, y creo que esta frase la ponías precisamente. El derecho a decidir. Elegir cómo tu madre... Ella defendió esto hasta el final. Pero ya de antes de tener la ELA, ella tenía... Ya cuando tuvo un cáncer de mama antes, que lo superó rápido, pero recuerdo que cuando no había ni la ley aprobada de la eutanasia aquí en España, ya tenía preparados los papeles para decir, mira, me llevas a Suiza porque allí tal. O sea, lo tenía clarísimo desde hacía años. Y cuando se aprobó aquí, ya cuando ella llevaba 1 año de enfermedad, claro, se puso muy contenta. Es un gran paso, aunque es una ley para mí muy todavía desarrollar y a currar, es un buen inicio. Y Tiffany, tú como estás un poco, ¿no? Como Glinis, que venía muchas veces a estos programas, y me encanta porque ella dice, yo me encanta porque estoy un poco entre anglosajón, Mallorca, tal, y muchas veces a nivel de acompañamiento y de muerte son visiones muy diferentes. ¿En tu caso? Bueno, en mi caso, aparte de mi experiencia personal con mi hermana, yo abogo completamente por la decisión. Lo he vivido también de cerca con unas amigas de mi madre que estuvieron enfermas y desde muy joven. Es un tema que me fascina, sobre todo por vivir he tenido la suerte de vivir en muchos países y la perspectiva, ¿no?, de la muerte y de la vida. Y también, bueno, estamos en un país que dices que la ley es un paso enorme, porque al final ahora se puede desarrollar. Pero yo creo que esa barrera sí, que fue, bueno, es que yo creo que para todos los que le prestamos atención a esto, porque hay mucha gente que lo ignora. O sea, la muerte para muchas personas es una sorpresa. No lo piensan, no se van a morir nunca y luego cuando ocurre es como, pues, ¿qué ha pasado? Nadie está preparado. Cuando sabemos desde siempre que es el principio y el fin, ¿no? Es decir, cuando naces ya vas a morir, es que lo sabes. Pero la cultura y la forma de vivir nos lleva a pensar que esto no va a pasar. Entonces, las personas que tienen una enfermedad son las que más lo encaran, ¿no? Pero yo creo que es muy importante también que hay una parte de la sociedad que también lo está trabajando a través de, pues, el Death Café y el teléfono y la ELA, y estos acompañamientos y bueno, es que hay muchísimas iniciativas, lo que pasa es que están escondidas, ¿no? Yeah. Es como casi contrabando. O hasta que no te toque, ¿no? Hasta que no me toque, muchas veces a mí me he dado cuenta que es hasta que no me toquen, y a mí me ha pasado he tenido, pues, una pérdida, un duelo perinatal con nuestro hijo que lo perdimos una semana antes de nacer, Ayuk, y yo descubrí el mundo de las pérdidas de las mamás que han perdido a bebés perinatal justo antes, durante el parto y después, y aluciné de la cantidad de gente y de mamis que empezamos a mover en ese sentido. Y con la ELA igual, y con cualquier, de golpe te encuentras con una realidad que vives así como decía Aina ahora que su madre ya empezó a tenerlo todo preparado y tener un poco de planificación, pero es verdad que eso y la ELA, como llega sin avisar o llega de golpe con un diagnóstico que cae como a plomo. Sí, se dice que debuta, que es una palabra que utilizan mucho a nivel sanitario y se usa mucho con las ¡Qué entidades. bonito! Sí, Debuta. Como no se sabe el origen, no se sabe el origen real. Sí que hay un tanto por ciento muy pequeño de una ELA hereditaria, pero es muy, muy, muy pequeño, que aquí sí que saben, incluso si te haces las pruebas genéticas, que ahora, por ejemplo, en Son Yatser y en Son Espases hacen las pruebas genéticas y si da positivo a la persona, pues se le pide a la familia si quieren, que no es obligatorio, ¿vale? Y ahí va. Pero bueno, cuando la mayoría de casos es que la ELA debuta en una familia. Wow. Esta es la palabra que se utiliza, debuta. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, ¿eh? Pero es la palabra que se utiliza. Pero me parece precioso. Debuta. Claro, ¿qué pasa? No es una enfermedad conocida
va por descartes, claro. Al final es una enfermedad que te han descartado Parkinson, te han descartado... Total. yo qué sé, un túnel, te han operado del túnel carpiano, te han operado de la espalda. Es que la pierna... Prótesis de rodilla vemos 800.000, etc. Y ya es por descarte, cuando ya después de ese periplo de médicos que llevas te dicen, tienes ELA, claro, es como un shock heavy para todos, Sí. para la familia, para la persona afectada primeramente, y es este debut, ¿no? Hay gente que debuta en primera división, hay gente que debuta en el mundial, ahora que está el mundial de fútbol, y hay gente que debuta en la ELA, en la familia. Me pones la piel de gallina porque es que es tal cual. Mm. Mi madre estuvo 5 o 6 años, incluso con tratamiento de inmunodepresores de cáncer porque tenía como rampas y la neuróloga y pruebas y despruebas. Y el diagnóstico vino 10 meses antes de su fallecimiento, cuando arrastraba 5 años. Pero me gustó también mi padre, como dijo, es igual. Vale, se ha diagnosticado ahora. Era como una sensación de aquí viene lo que nos estamos imaginando todos y nadie quiere decir. Mi madre la primera que no quería oírlo. Mm. Y llegó muy tarde, es verdad. Incluso la neuróloga dijo, buah, igual. Pero bueno, es como que debutamos en ese momento. Me ha gustado tú. Sí, y claro, que a veces es un alivio el debutar, ¿vale? Porque después de este periplo de médicos, que ya a veces hay un momento de desesperación por parte de la persona y de la familia, que te dicen, es que ya no sé qué tengo. Y cuando le dicen, tienes ELA, es como un doble sentimiento de, ostras, tengo ELA, pero qué bien, me han puesto una etiqueta. Ya. Me han puesto un qué. Sé lo que tengo. Y es súper importante ya, porque ya sé qué tengo que hacer, Ya. ya sé lo que... Aunque ya luego ya sabes lo que te va a pasar, que nunca hay dos ELAs iguales, esto siempre lo digo, ¿eh? El periplo de una no es el periplo de otra. Pero es muy importante porque ya le pones un nombre, ya le pones un algo, a algo que no sabes qué te ha estado pasando. Mm. Y eso es súper importante también, para las familias, para la persona y para todos. Creo que es súper importante el decir, vale, perfecto, llevo 3 meses, 4 meses, 1 año inclusive, con miles de síntomas, miles de cosas, estamos perdidísimas, no sabemos qué es, pero por fin tengo un diagnóstico. Mm. Y eso es súper importante. Claro, ¿qué pasa? Debuta, esto lo hablábamos ayer con una compañera, con la trabajadora social que se ha incorporado ahora, que decía, nunca me imaginaba que hubiesen tantos casos y tan diferentes, ¿no? Porque en un mes que lleva ya trabajando se han diagnosticado 10 casos en Mallorca. Sí, Mallorca, porque Menorca y Ibiza, por suerte, tocamos madera, no hay ninguno de momento actual. En un mes. En un mes 10. Sí, esto Aina me lo había comentado. En un mes 10 casos en Mallorca. Menorca y Ibiza, de momento estamos estables. Estables es que no hay ninguno nuevo, que esto para nosotros ya es muy importante. Y decía, claro, y cada uno de su padre y de su madre. Da igual cómo eres, da igual qué colectivo eres, da igual si tienes dinero, si no tienes dinero, si vives en Binissalem, si vives en Palma. Es que da igual si eres deportista, si no eres, da igual. Y dice, y a mí esto me sorprende mucho. Y digo, y yo le dije, esto es el día ya que vas a ver. Y dice, y me lo estoy trabajando. Claro. Me lo estoy trabajando, me dijo, porque esto también es muy importante para las compañeras que trabajan en la entidad. Digo compañeras porque somos todos chicas menos un chico, por eso siempre digo compañeras. Para las compañeras que estamos dentro de la entidad, si no has convivido con una persona afectada de ELA y sabes lo que es, que ya has hecho un poco el duelo, ¿no? La transición, ¿no? Es más fácil, que al final todo duele, todo duele. Pero tenemos una manera de encarar la vida y de ver la muerte súper diferente. Súper diferente. Y esto se aprende. Se aprende con la primera visita, con el primer fallecimiento, con el familiar que te abraza, con el familiar que te grita porque está desesperado, porque me ha pasado a mí, con la persona que te dice cógeme la mano. Esto se va aprendiendo y esto se va haciendo poco a poco. Y esto es lo que van aprendiendo las personas que trabajan dentro de la entidad y cambian este chip de concepto de muerte y concepto de vida, que es muy importante. Es curioso cómo es verdad que las respuestas al final te llegan las que tienen que llegar. Si, bueno, en mi caso yo solo puedo hablar de mi experiencia. Sí que, mira, voy a leeros, normalmente en el podcast leo un trozo de mi libro y a raíz de ahí pues empezamos, y aquí ya hemos empezado directamente el podcast, porque ya os digo que es especial, pero os voy a leer un trozo, ¿no? de mi libro de 50 años de viaje, donde en el capítulo que pues le dedico es un poco autobiográfico y cuando viene pues todo el tema de mi madre pues
me explayé bastante en páginas porque fue muy importante, no podéis imaginar. Y dice así, después lo comentamos si queréis. Dice, recuerdo un día de noviembre de 2022 en el que ya le costaba hablar alto y claro, pues la ELA avanzó muy rápido. Cuando me dijo que los médicos finalmente le habían diagnosticado ELA y le habían dado pocos meses de vida, esa tarde todo cambió. Me dijo así como pudo que la eutanasia y la sedación eran las dos opciones que debía contemplar seriamente como final de vida. Recuerdo el nudo en el estómago que se me creó y la sensación de que estábamos en un punto de no retorno. Son momentos como esos a los que me refiero cuando digo que el aprendizaje de vida desde la pérdida de Hugh fue esencial para no derrumbarse, para tener la fortaleza y el equilibrio de saber que todo, aun siendo extremadamente doloroso, iba a poder sostenerse desde el amor, la conciencia y la presencia. Esa tarde de noviembre llegué a casa de mis padres. Por la mañana habían reunido a todos los especialistas en son espases, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, y le habían confirmado a mi madre el diagnóstico de ELA. Cuando entré en casa, el ambiente era extraño, denso, como si el tiempo se hubiese detenido unas horas antes. Mi madre quiso hablar conmigo a solas. Ya le costaba mucho articular palabras, no solo por el avance de la enfermedad, sino también por la emoción de aquel momento. Lloraba mientras intentaba hablar, y el llanto hacía todavía más difícil que las palabras salieran. Yo la escuchaba en silencio, con toda la paciencia del mundo, intentando no interrumpirla, dejando que encontrara cada frase a su ritmo. Sabía que aquel momento era decisivo, uno de esos instantes que marcan una vida, su vida y también la nuestra. Muy serena, pese al dolor y al miedo que debía de estar atravesando, consiguió finalmente expresarme lo que necesitaba decirme. No quería un final lleno de sufrimiento. Quería eutanasia o sedación, llegado el momento. No quería quedar atrapada dentro de un cuerpo que dejara de responderle. También me habló de sus últimas voluntades, de dejarlo todo organizado, de no cargar a nadie con decisiones imposibles. Necesitaba incluso ansiolíticos para soportar la angustia, porque estar encerrada dentro de tu propio cuerpo, sintiendo como poco a poco deja de obedecerte, debe ser una sensación de agobio muy difícil de imaginar. Yo la escuchaba intentando sostenerme por dentro mientras comprendía, quizá por primera vez de verdad, que la enfermedad ya había entrado en nuestras vidas para cambiarlo todo. Esto es el capítulo, después podría continuar, pero tampoco... Pero sí que es el capítulo donde hablábamos de esto, donde ella pues reúnen pues todos los técnicos y al final pues le dan el diagnóstico. Después sí que es verdad que fue el punto, fue cuando le pusimos nombre, pero cuando le pones nombre, estarás de acuerdo, Mari, es una sentencia de muerte, en cierta manera. Es lo que ella, así como mi madre lo vivió, ¿no? Me dijo, pero me dice, me voy a morir, y es como, y era un... Y vino cuando le dieron el diagnóstico, mira tú que... Hay dos formas de verlo, ¿vale? Nosotros lo vemos. Hay personas que desde el momento del diagnóstico lo ven como una sentencia de muerte y se dejan morir, ¿vale? Hay personas que han... Bueno, tres formas, venga, te pongo una más. Hay personas que directamente solicitan la eutanasia y no quieren padecer ni que el resto de familiares vean y padezcan ese momento. A lo mejor tienen un síntoma muy pequeño o tal, pero lo deciden. Y luego hay personas que deciden vivir. Es como contradictorio, ¿eh? Sí. Y hay personas que deciden vivir. Tenemos yo siempre digo que es un personaje, pero bueno, es un usuario que Tiffany lo conoce, que es Pep, que se tira en paracaídas. Porque él ha decidido vivir lo que le queda. Él ha decidido vivir. Es como contradictorio. Mira, se me ponen los pelos de punta y todo. Y tenemos estas tres versiones. Tenemos las personas que deciden dejarse morir, las personas que deciden poner fin, las personas que deciden vivir. Es como un chute de energía de decir, hostia, ahora es cuando me toca a mí vivir a tope. Pero esto es una cosa muy yo creo que esto no es solo con la ELA, esto pasa a mucha gente que ha tenido diagnósticos de cáncer, gente que ya ve un final, que dice, me queda tiempo y quiero vivir más. No solo es con la ELA, pero es verdad que ahí tienes un tiempo más reducido porque el cuerpo no responde. Entonces, es una manera muy, muy interesante de ver, y a mí siempre me choca que la gente, bueno, me choca no, la gente que tiene una vida en los ojos que es tan intensa cuando tienen ya una fecha, cuando ya saben que queda poco. Y nosotros todos los días, cuando ves a la gente por la calle, no tienen tanta vida, tanta vitalidad en los ojos. Entonces, es una manera de encararlo que es...
Ahí, Aina, en el documental de 30 minutos, que me parece un documental brutal, o sea, recomiendo a todo el mundo que lo vea. Yo, tu madre, creo que era esa fuerza de vivir, a mí me sorprendió, Sí, era increíble. ella era de tío. las de... También respecto a algo que estábamos comentando antes, el momento del debut, Mm. yo creo que en el caso de ella, me la voy a jugar, ¿eh? Pero creo que le ayudó a que el debut fue muy temprano, fue justo cuando tenía una molestia en el hombro que le impedía Wow. agarrar un platito de la cocina del armario superior, y creo que se pudo hacer el debut muy rápido porque su amor, su pareja, era sanitario. Entonces, instrumentista en cirugía con un traumatólogo. Entonces, él directamente le dijo, vas ahí y haces esta prueba, esta prueba, esta prueba. Y en 6 meses ya tenían un diagnóstico. Y entonces le quedó 4 años y pico para elaborarlo todo, decidir cómo quería vivir el tiempo que quedara, planificarlo todo. Entonces creo que fue una ventaja tener a alguien con conocimiento sanitario al lado, porque se pudo diagnosticar rápido. Qué curioso, Mari, como mi madre es inversamente, totalmente lo contrario. O sea, arrastra 4 años diagnósticos y tratamientos y cuando debuta al final del partido casi. Claro. Hay que decir que, y aquí nos ponemos una medallita Claro a la que sí. asociación, Hombre. aquí nos la vamos a poner, que desde que la asociación se creó, ya ha hecho 8 años ahora en febrero, una de las cosas que luchamos desde el minuto 1 fue lo primero que hicimos, que hubiese una unidad de ELA, que existiese una unidad de ELA en los 2 hospitales de referencia. Claro. Empezó en Son Espases, ¿vale? Incluso hay neurólogos especialistas en ELA actualmente, ¿vale? Conozco. Que hacen que se agilice y se diagnostique mucho antes. A lo mejor antes estábamos tardando 3, 4 años, inclusive gente que se ha muerto y no se sabe de qué. Y a lo mejor ha podido ser de ELA porque no había un diagnóstico. Y esto también, los números trontoyan allá un poco. Sí. Igual que los diagnósticos, no se saben, porque algunos, bueno, esto es un tema de registros que tengo yo por ahí en la cabeza. Y ahora se intenta que entre 4 y 6 meses haya un diagnóstico. La cosa ha cambiado mucho, Wow. muchísimo. Y es lo que dice Aina, ¿eh? Se ¿Cómo intenta. te cambia la perspectiva de esos meses o años que te quedan por delante? Sí, y igualmente es el momento de ese debut. Yo creo que nadie está preparado para un debut así. No, No. no. Y ni la persona, los familiares, creo es un debut tan grande, absolutamente, que se lleva todo por delante. Yo recuerdo que estuve un mes casi sin poder parar de llorar, pero o más. Y luego crisis varias mías personales, de sentido de vida, profesionales, que se derivaron de una tristeza tan profunda, que ahora recientemente les puedo dar una comprensión también. Pero ahora ya ha pasado 1 año y medio de su partida. O sea, ha sido pues unos años tela la aventura. Y nada, solo pongo el apunte de que desde el momento que mi madre tuvo el diagnóstico, también marcó un antes y un después. El primer tiempo, creo que estuvo como el primer año sin tomar ningún antidepresivo, y fue difícil también. Fue difícil porque el estrés emocional de la situación en la que estás para ella era muy grande. Y entonces tenían pues más enganches o más discusiones con su pareja, que al ser sanitario se convirtió también en su cuidador 24 horas. Y también marcó un antes y un después el poder usar antidepresivo, la que le llamamos la pastillita de la felicidad. Y entre esto y voluntad por su parte, por la de todos, y también ver el camino como un desarrollo, como una vía de aprendizaje de alma también, que ella se lo quiso tomar así, pues ayudó mucho. Pienso que, no sé si se hace, pero que la pastillita de la felicidad se debería ofrecer Bueno, desde el momento yo me del río, diagnóstico. Aina, me río porque mi madre
aparte de que pastillitas, cada vez subía un poco más, un cuarto más, y era como, vale, dale. Tenía unos chutes de THC, de cannabis, que le había diagnosticado el neurólogo, ¿no? Sí. Y tenía que hacerse 4 chutes al día. Bueno, y era el cachondeo ya en casa, porque había un momento que hay momentos de humor negro, ¿no? Que la ELA te facilita. Y llevaba 7, 8 chutes de cannabis, pedía, y mi padre, bueno, ya queremos aquí era como el cachondeo, y al final yo le decía así a mi padre, como... Sí, llega... Y es un poco que dices, si está hablando de eutanasia y de tal, no, es que solo le puedo dar 4. No. El acompañamiento psicológico es súper importante en esta enfermedad, porque llega un momento que es el único acompañamiento que necesitas en esta enfermedad, tanto para la familia como para los afectados. Yo siempre hago mucho hincapié en las familias, que para mí son muy importantes, porque aquí somos 4 personas, las 4 hemos perdido una persona de ELA y las 4 hemos vivido cosas diferentes y lo afrontamos de forma diferente, ¿no? Esto es como curioso. Y estamos aquí. Pero de estas 4, siempre conocerás a alguien que tiene algún conocido que tiene o ha tenido una persona con ELA, o un amigo con ELA, o mi primo de mi primo de mi primo. Es súper curioso. Esto de las 6 personas, ¿no? Pues con ELA pasa. Sí, totalmente. Ocurre. Sí, Totalmente. Justo ayer en Santa María, me ha dicho un compañero que en Santa María hay un chaval de 40 y pocos. No tenemos el nuestro. Pues su hermano, El nuestro. pues su hermano vive aquí en Benisalem, y bueno... Pero lo que comentaba, que el acompañamiento psicológico al final es el más importante, es el básico, es el que te mantiene, es el que te mantiene en pie al final el acompañamiento psicológico. Por desgracia, hay debuts más tempraneros, muy jóvenes, que con ello implica tener hijos pequeños, por ejemplo. Claro, yo eso no me lo había planteado. Y eso es muy duro de llevar. Ahí sí que a mí me toca mucho la fibra ahí. Y es muy duro de llevar, ¿no? Pero también tienes que hacerles ayuda psicológica a esa familia, a esos hijos, a que lo entiendan, a que vean un poco. Es complicado. El acompañamiento psicológico se da desde el minuto 1 a todas aquellas personas que quieran, porque también hay mucho tabú con el concepto de psicólogo. Mucho. Depende, y sobre todo depende de las edades del debut, son más grandes o más pequeños, ahí van. Pero sí, bueno, a Aina la hemos invitado a que vamos a hacer las jornadas de ELA este año, el 17 de septiembre, y van a ser enfocadas en psicología. Y hemos invitado a Aina para... Sí, bueno, Aina, es que tampoco es quien no la conozca. Aina, sí, Sí, todo suyo. ¿Qué te dedicas y en qué parte crees que podrás aportar desde toda tu base de Gestalt y de terapia que... Bueno, yo me dedico a la formación desde hace 20 años, por ahí. Y bueno, fui aprendiendo de varias disciplinas, pero me especialicé en la parte de la programación neurolingüística y también un método que es para ayudar a superar emociones difíciles. Entonces, lo que más me ha ocupado en mi trabajo es el acompañar a formar personas en saber acompañar de calidad, en realizar acompañamientos de calidad, y para eso requiere un trabajo personal también, para poder flexibilizar nuestra propia forma de ver el mundo, para poder estar para el otro y su forma de ver el mundo. Y poder ahí crear ese respeto, ¿no?, que tú decías. Pero para entrenar esa flexibilidad hay que hacer también un previo trabajo de autoconocimiento, porque si no, mis juicios se me van a escapar en la relación con el otro, ¿no? Y bueno, y desde... yo ya voy mezclando cositas de todo lo que he ido aprendiendo en estos años, y al final yo lo resumiría así: acompaño a personas a que aprendan a cómo funcionan, a tomar más conciencia de sí mismos, para así tener encuentros más auténticos y más reales y con más respeto y flexibilidad hacia el otro, sea hacia el otro en sus seres queridos o quienes acompañan por profesión también. Y ahí, Aina, tú, en el proceso con tu madre, dices, ostras, cuando me toca de lleno no pude aplicar todas mis herramientas y me derrumbé, ¿o me sirvió para poder sostener eso? Me pasó de todo. Oye, yo soy persona antes que nada. Y cuando viene un tema tan doloroso como es un diagnóstico así,
yo, como le he dicho, el primer mes yo estaba sumida en la tristeza y poco a poco lo fui llevando más. También me ayudó muchísimo su actitud, porque ella, yo creo que gracias a que desde niña ya la yaya, la voy a hacer presente aquí, Claro. la yaya, cuando se moría alguien en el barrio, hacía que sus hijas, mi madre y mi tía, fueran a ver al muerto y le dieran un beso en la frente. O sea, ya desde pequeñitas se acostumbraron a ver la muerte como algo más cotidiano, como algo más natural, y por eso también mi madre tuvo una visión espiritual y del tránsito más naturalizado. Y creo que esto le ayudó a ella y nos lo hizo más fácil al entorno. Entonces, yo he estado recibiendo también terapia y voy a seguir, siempre que lo necesito acudo a terapeutas de mi confianza, y creo que la vida pues te trae aquello pues a veces no sé si tiene sentido. Yo quiero creer que sí, que tiene un sentido mayor lo que trae la vida, pero ha sido un proceso de autoconocimiento también. Me di cuenta, salía una parte niña de mí que no me rebotaba, que cuando veía a mi madre con los síntomas que ya no se podía duchar sola, y cuando me venía a visitar aquí la duchaba yo, y mi parte más niña, infantil, es como que tenía un cabreo de fondo de no, yo no te tendría que estar duchando porque no quiero que te pase esto. Me dolía tanto ver que ya no levantaba los brazos, que no se podía enjabonar el pelo, que no se podía poner el sujetador o levantar los brazos para poner la camiseta. Y estuve una buena etapa peleada con ver a mi madre así, porque era muy doloroso. Si en verdad todo ese enfado era un dolor inmenso que yo estaba viviendo. Y por eso también agradezco muchísimo al Fede, que es su marido y su pareja, que es él el que estuvo cada día en primera línea, porque mi madre estaba en Barcelona y yo aquí en Mallorca, y fue él que se ocupó de todo lo de ella, y gracias a él yo pude estar para que me quedé embarazada justo también, que tuve una hija. O sea, se juntaron muchas cosas estos últimos años de vida suyos. En fin, resumo. Todo un proceso que aún lo sigo elaborando a día de hoy, y que voy tratando de ir sacando capas y poniendo más conciencia en cómo ha sido todo esto y que ha representado también en mi desarrollo, y cómo sigo aprendiendo de lo que pasó. Creo que de lo que te queda de vida. Claro. Esto no tiene, obvio, no va a terminar. No tiene fin. No. Ya, o sea, cuando has dicho antes, lo que llega, al final es un tsunami. Sí. Y lo que queda, o sea, lo que vuelve a crecer es sobre algo que ya no existe. Claro. Intentamos guardar cosas, ¿no?, de lo que se ha ido, pero al final yo creo que cualquier persona que pase cualquiera de estos procesos con la ELA y cualquier otra enfermedad muy, vamos a decir, injusta, es un proceso de vida para toda la vida. Ya no te queda, porque estamos aquí, en vuestro caso es un poco más reciente, pero en el mío, mi hermana se fue hace 13 años. Y es un proceso que sigue, está ahí. Y bueno, pues a veces viene más, a veces viene menos, como todo en la vida, ¿no? Hay días mejores y días peores, pero en el fondo es que te cambia la vida para siempre. Y cómo ves la vida, cómo ves a tus hijos, cómo ves a la muerte, cómo ves la vida. Es una transformación de conciencia, sí o sí. Y yo quería hacer, en el sentido de cuando he dicho Aina, bueno, me veo muy reflejado porque Dolsa también nace, mi segunda hija, en ese proceso. Entonces yo ahí, mi padre es el que está ahí 24 horas. Mi hermano, al no tener hijos ni estar casado, se trasladó a vivir a Santa María con mi padre, y fueron los cuidadores 24 horas. Siempre hay un cuidador. Es como ese héroe. Sí. Cuando está en la familia, bueno, siempre, ahora Mari igual me puntualiza, pero en ese sentido yo ahí le quité tantos juicios a la relación que tenía yo con mi padre. O sea, fue algo decir, quítate ya esas cosas de infancia que tienes de tu papi, de tu relación, que es una tontería, porque este hombre, por mucho que tú creas que trató mejor o pudo hacerlo mejor las cosas, de marido, como padre, está aquí 24 horas, que quedó
bueno, extenuado no, lo siguiente, o sea, yo creo que hubiese durado 2 meses más la ELA de mi madre y mi padre se derrumba por completo, física y psicológicamente. O sea, a nivel físico fue algo brutal. Y quería decir eso, ¿no? Porque entiendo que ¿no? esa lanza hacia Fede o hacia mi padre o hacia esos cuidadores que es... Sí. María ahora lo dirá, pero es esencial, ese sostén familiar y cuando no lo hay es cuando la asociación tiene que dar un paso adelante, entiendo, o intentar tirar ahí de más recursos. La totalidad son familiares. Las personas cuidadoras suelen ser familiares, hermanos, padres, parejas, padres. Estamos hablando, ¿eh? Y lo he dicho bien, ¿eh? Padres. Padres. No estoy hablando, ¿vale? De que su hijo tiene ELA y la madre se hace cargo del cuidado del hijo o de la hija. Padres. Lo he dicho bien, ¿eh? Sí, No... primos, tíos, sobrinos. Al final siempre es una persona familiar, la más cercana, que deja de trabajar, que deja de hacer su vida Total. y se dedica en cuerpo y alma al cuidado de esta persona. Claro, esto comporta muchos cambios de roles. A nivel de pareja, por ejemplo, ya dejas de ser, por ejemplo, la pareja y pasas a ser cuidador o la persona cuidadora. Ya esto es un cambio de rol completamente para la pareja, ¿no? En general, vuelves a ser padre o vuelves a ser madre de ese niño que ya no es tan niño, ¿no? Que ya a lo mejor tiene 40 años o 50 años y pasas a ser otra vez la persona cuidadora. Cuando por ley de vida debería de ser al revés. Trabájate esto también, ¿no? Ese padre o esa madre que tiene ELA y tú como hijo pasas a cuidarla. Todos estos cambios de roles, ojo con la familia, cómo afectan. Ojo cómo afectan. Ya sin contar a nivel económico, etc., ¿vale? Que esto también es un temazo. Pero a nivel de cambios de roles es muy importante. Y luego, que esas personas están ahí. Eso también es súper importante. Porque hay personas que se van, que desaparecen, que esto también pasa. Hay personas que se quedan con todas las de la ley y estas personas para mí son para quitarse el sombrero. Y luego hay personas que no tienen esta red, están solos o están solas y no tienen a nadie. Y entonces ahí es cuando se lanzan las alarmas. Dices, ostras, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya. Y aquí es cuando ya coordinamos con hospital, coordinamos con servicios sociales, coordinamos con todo el mundo e intentamos que esta persona tenga una persona cuidadora. Nosotras actualmente tenemos una bolsa de personas cuidadoras que hemos formado y demás. Y decimos, mira, te tienes que gastar el dinero. Es que no hay más. Es que necesitas una persona cuidadora. A lo mejor ahora no, pero dentro de 3, 4, 5 o un año vas a necesitar una persona cuidadora. Y acabas siendo esa persona cuidadora, acabas siendo de la familia al final, ¿vale? Que también hay que trabajar el concepto de muerte, el concepto de vida con estas personas cuidadoras. Ojo. Ya. Porque tú cuidas para que esa persona se salve o esté bien, que se cuide, ¿no? No cuidas para que esa persona vaya peor. Es contradictorio, ¿verdad? Y ahí es cuando nosotras, con estas familias o estas personas que no tienen red, no tienen a nadie, es cuando nosotras lanzamos siempre todos los capos. Bueno, se lo lanzamos a todas, ¿eh? Porque incluso a veces les decimos a las personas cuidadoras, cógete un cuidador, hazte unas horas de descanso, porque si tú no te cuidas, no vas a cuidar. Ahí está. Y ahí también es muy importante, estamos ahí en ello. Y el tema de dinero, que has dicho etc, pero el tema de dinero, Tiffany, por ejemplo, está haciendo ahora el reto de la 57 y me parece precioso estado, porque ahora nos dirá cuánto lleva recaudado. Está haciendo una recaudación, recaudación de fondos a través de maratón, medias maratones, y el dinero es 100% que se entrega a Ela Baleares y me parece... El tema del dinero es un tema porque la ELA exige mucho dinero porque si no es una grúa, es una silla de que baja, si no es la silla especial es la cama... Bueno, es muchísimo dinero el que necesita y de golpe, después hablaremos también de esto, quiero que no se me vaya, es la transformación de la casa en la que yo viví. Ojo cómo la enfermedad transforma a las familias, hemos dicho, los roles, cuidado con ser tú de golpe padre cuando eres hijo, eso ya es con las constelaciones familiares, las tienen que trabajar, pero ¿cómo se transforma la casa? Yo en mi casa, mira, se me pone la piel de gallina.
llevaba unas 2 semanas, si tú no venías 2 semanas a mi casa, de golpe empezabas a ver objetos, cosas, no sé, va en relación a cómo se transforma la ducha, Sí. parece que no, pero un escaloncito de aquí, la ducha no tenías previsto, había que hacer obra, quitar ese escalón para que entrase, bueno, mil cosas que solo las ves cuando la vives, y la transformación de la casa es la transformación de la enfermedad y de la familia, y ahí, Tiffany, ¿no estarás de acuerdo con Sí. tu experiencia y con el dinero que con eso tú te diste cuenta y por eso estás moviendo? Bueno, no fue exactamente así, pero hay un fondo. Pero ayer, hablando con unas amigas, dijimos, es que no nos damos cuenta de lo bien que estamos cuando estamos bien. Basta que algo pasen, ¿no? Para la familia y con la ELA, y pues hay que transformar porque hay muchas necesidades. El tema del dinero, en el caso del Reto 57, vino porque en un momento de dolor yo hice una promesa, dije, bueno, si yo llego a la edad que ella no llega, mi hermana murió con 56, a punto de cumplir 57, mi sobrina esperando su primera nieta que no llegó a conocer y que me dio toda esta rabia y la injusticia del momento, yo hice una promesa. Claro, yo tenía 13 años menos y dije, voy a correr una maratón. Eras una jovenzuela. No soy runner, ni los... Bueno, ahora me estoy ganando los galones poco a poco, pero no soy runner. Pero el objetivo era este. Lo que no me esperaba es lo que está pasando ahora, que es maravilloso y realmente ves que la gente es muy solidaria, que si eres auténtico, la gente vibra a la autenticidad y lo nota. Porque, claro, yo en octubre, cuando fui a ver a la asociación, era en noviembre cuando llegamos a vernos, dije, yo voy a correr el maratón y voy a conseguir 15.757 euros, porque el 57 siempre ronda. Bueno, pues ahora, en cuestión de 6 meses, bueno, somos un grupo maravilloso de mujeres con una jefa de prensa, una persona que lleva redes, una agenda brutal de eventos en los cuales ayer lanzamos una cosa deliciosa, que es Luis Pérez, que es un pastelero, que todas sus cocas de San Juan, de hoy hasta el 30 de junio, pues hará una donación de una parte de las cocas, y lo que se recaude de las cocas, él lo doblará. Entonces, lo que recaudemos, entonces, como podéis imaginar, estoy diciéndoselo a todo el mundo, con esto esperamos llegar a nuestros primeros 20.000 euros. El objetivo real es, bueno, lo que hemos hecho es una lista de prioridades y de necesidades que tiene la asociación. Y bueno, cuando llegamos al primero 10.000, pues ya dijimos, se dedica a esto. Y ahora cuando llegamos a los 20, pues se dedica a esto. Entonces no es genérico, no estamos intentando recaudar 57.000 euros, sino que cada euro tiene su razón de ser. Va a algo porque necesidades hay muchas. Sí. Entonces ahí es el gran objetivo, ¿no? Y bueno, pues está yendo Muy bien. Bueno, es sorprendente para mí como transformación en mi camino de todas las emociones que hemos tenido que vivir todos estos años. A mí me dio por la oda a la vida. Es decir, yo soy de las que ahora tengo que comerme la vida a cachos y tengo que vivir más y tengo que sentir más y tengo que trabajarme más y o sea, a mí me entró como una euforia de vivir que bueno, posiblemente mucha gente cree que lo llevo mucho porque es que estoy muy activa y tengo muchas cosas y siempre estoy haciendo, pero Es verdad. pero aparentemente es contagioso porque luego arrastro, ¿no? Pero porque es auténtico, porque viene de un sitio que el dolor se ha convertido en felicidad. En amor. Y esto, pues, la gente lo nota. Y entonces esto es importante. Y ahí el tema del dinero, yo he visto, entra en vuestro perfil de Instagram o en vuestra página web y me llama la atención como, no te diré todo, pero el 80% de trabajo son recaptación, carreras, ahora pues yo qué sé, estoy aquí, me voy ahí con los... Sí, no sé, tiene un porqué. Ya, claro. Tiene un porqué muy claro y es que nosotros, toda persona que entra por la puerta o que nos llama por teléfono, todo es coste cero. Nosotros somos una asociación sin socios. Lo sé. Esto siempre lo digo porque a mí me llama mucho la atención. Sí. Todas las familias que necesitan una cama articulada o una grúa, todo se lo cedemos a coste cero. Sabemos el coste real de la enfermedad, que puede ser tranquilamente en las últimas fases entre 20.000 y 30.000 euros mensuales. Más o menos, sí. Pues hagáis una idea. Ya sin contar, y ya antes se han hecho las obras en casa, bueno, etc. Por tanto,
todas las familias que entran por esa puerta, casi todos los servicios, digo casi todos, porque sí que algunos tenemos convenios, por ejemplo, pues con abogados que sí que tienen una primera consulta gratuita y el otro pagan una picharada por la segunda consulta en el caso que lo necesiten. Pero todo lo que es productos básicos, todo lo que son sesiones de fisioterapia respiratoria, que por ejemplo, gracias al reto 57 que está llevando a cabo Tiffany, se le ha podido ampliar las horas a la fisioterapia respiratoria, que tenemos una compañera que la hace a domicilio, que es un servicio que el IBE Salud no puede ofrecer porque no existen fisioterapeutas respiratorios en Mallorca, es una cosa que tenemos. Y nosotros lo tenemos y se lo ofrecemos gratuito a todas las familias. ¿Qué trabajo hacen, Mari? Porque yo entiendo, porque mi madre cuando llegó ya a laringe... Claro, es que hay diferentes tipos de ELA. Una de ellas es la vulvar, ¿vale? Por ejemplo, tu madre seguramente sería una espinal que empezaría desde las piernas hacia arriba. Correcto. ¿Vale? Luego hay una ELA de brazos caídos, hay varios tipos, pero De mi madre. Exacto. hay diferentes tipos. Pero todas acaban en el mismo punto. Sí. Todas acaban en la parte del tragar, el deglutir, el respirar. Sí. Y entonces lo que trabaja la Fisiorespi con todo esto, aparte de que les enseña a hacer uso de la BiPAP y la CPAP, que son máquinas especialistas en fisio, secreción de tos, bueno, asistente de tos, secreción de saliva, todo esto hace, intenta trabajar todo lo que es la musculatura de lo que es la parte respiratoria y hace ejercicios concretos para mejorar la respiración y la musculatura. Que parece fácil, pero no lo es, porque acaban reventados, acaban agotados. Es que lo damos por hecho. No nos damos cuenta de lo bien que estamos hasta que no lo estamos. Porque el glutir lo hacemos todo el día. No. Yo la ELA me dio una visión, una conciencia de vida que ya es verdad que ya venía con experiencias potentes en la vida y por una serie de cuestiones. Bueno, quien lea el libro después hay libros para todos y ahí sí que tendréis un poco la línea, pero cuando Aina has comentado lo de la ducha, ¿no? Como que te rebelabas, pues no podía... No, bueno, lo hacía, claro. Bueno, yo recuerdo... Pero con dolía. Recuerdo, ya está puesto en el libro, el día que estoy hablando y mi madre me estaba dando el diagnóstico, lo puedo leer o no, da igual. Yo tengo un vaso de cristal en la mano y cuando me está hablando lo pongo en la mesa, con la suerte de que le meto en el canto de la mesa, se parte el cristal y me hace un tajo que lo tengo aquí, porque así no se me olvidará jamás, de 4 centímetros y me empieza a salir sangre ahí y digo, no me lo puedo creer. O sea, mi madre me está diciendo que estaba contemplando la eutanasia y yo me tengo que ir corriendo al PAC. Y veo la cara de mi madre. Mi madre normalmente se hubiese saltado, va a curar a su hijo. Y era una cara de resignación. Como diciendo, no sé, fue como un momento de reconocer que esa madre, que es un poco lo que decías, ya no de transformación más, ¿no? Son detalles, Sí. pero... Como que los cuidados iban en una dirección y ahora tiene que ser en otra. Totalmente. Los cambios de roles que Sí, hablábamos exacto. antes. Y ya no era esa mujer que os enseñaba arriba, ¿sabes? Entonces ahí, son día a día, cada día, Aina, son detalles, y Aina y yo, por ejemplo, yo no sé si te pasó, pero el yo no poder estar tan presente, hubo una especie de culpa que después tuve que trabajarme, hasta que me dijeron, no, chaval, pero si tú eres todo corazón, si tú eres entrega pura, lo que tienes un bebé, una nena de 4, una familia, Entonces, Si os dais cuenta, todos sabemos perfectamente qué estábamos haciendo y qué estábamos pensando en el momento del diagnóstico. Totalmente. Todos. Y haya pasado, y a lo mejor Unas- durante está todo grabada. el proceso sí que tienes lagunas, ¿no? Porque a lo mejor sí que durante todo el proceso tienes muchas lagunas, pero todas según... Y pongo la mano en el fuego, ¿eh? Sabemos y tenemos muy claro qué estábamos haciendo en el momento del diagnóstico, yo lo tengo clarísimo, y en el momento de la despedida. Durante hay lagunas, seguro, pero el principio y el final seguro que todos lo tenéis en la mente. Yo lo tengo en la mente súper claro. Sí, muy claro. A mí a día de hoy me sigue, es que resuena los gritos de mi suegra, que para mí fue mi segunda madre, cuando le dieron el diagnóstico, en la habitación 309. Mira si me acuerdo. Me acuerdo de toda la vida. Y tengo esos gritos todavía aquí. Los tengo aquí. Y es súper curioso. Y ese momento lo tenemos. Y como llegamos a casa, mi mujer, ella me dijo, yo quiero estar sola. Y yo me fui a correr.
Que dices, me fui a correr. No, hombre, no. Pero de ahí, porque sí. Pero porque... que todos lo tenemos claro. Sí, Y en el sí, momento sí. de irse seguro que todos lo tenemos claro dónde estábamos. Sí, sí. Y el momento que hicimos. A mí una cosa que yo tenía un reloj Casio. Bueno, sigo teniendo el reloj Casio de toda la vida. El de toda la vida. Se me paró a la hora de la muerte. Se me paró a la hora de la muerte. ¿Qué es? Me lo quité, lo dejé en la entrada y a día de hoy sigue parado en la hora de la muerte. ¿Y sabéis cuándo empezó a funcionar? Ahora, esto lo cuento, esto no lo cuento, no lo suelo contar nunca lo he No contado. te preocupes porque si escuchas todos mis podcasts... Esto nunca lo hay he muchos, contado. Esto es lo más normal. Cuando que nació tu hablábamos. hijo. Cuando nació mi hijo. Hostia. Claro. Cuando nació mi hijo empezó a funcionar. ¿Solo? Solo. Solo. La hostia. Y yo nunca más me lo he vuelto a poner. Wow. Y a día de hoy, pues ese reloj que tendrá 15 años, 20 años, sigue teniendo pila. Y sigue en marcha. Y sigue en marcha. Y yo soy incapaz de ponerme ese reloj. Pues Mari, que no se pare ese reloj nunca. Está ahí puesto. Para que os hagáis una idea. Y a mí estas cosas como que me quedan. Y yo creo que esto todos lo tendríais seguramente. Bueno, pero también hay que estar observador para ver estas cosas. Siempre. Hombre, Porque yo me acordaré sí. porque yo me acuerdo que hice así y dije, son las 9 de la noche. No es esta hora. Yo en ese Es sentido... curioso. Wow. Aina lo sabe. He hablado mucho en mis podcasts. Tenemos 3 podcasts. Y hay ya como 60 capítulos colgados. Y Aina sabe lo que supuso para mí la canalización en la transformación de mi vida. En todos los sentidos. Y en la parte que en el capítulo que tocó de mi madre con la ELA, pues tuvo su importancia vital. Y tengo aquí la canalización que yo tuve, la tengo transcrita en el libro, por lo tanto no es que haga algo... Transcripción editada de la canalización realizada el 27 de enero de 2023. Mi madre parte el 4 de julio del 23. O sea, esta canalización viene 5 meses antes. La podría leer entera, estaría aquí minutos y minutos, pero no vale la pena. Pero al azar, cualquier momento que lo pongas, ya sabes que esto es oro puro. Las canalizaciones, los que han leído todos mis podcasts y el libro ya saben lo que es. Después ya, si queréis, os lo explico. Hace un momento que dice, a ti no te va a suponer tanto porque tú has reconstruido fuera del pilar, pero los que pertenecen al pilar todavía tiemblan. Tú formas parte de la estructura familiar, pero no del pilar, ojo. Tú no tienes miedo por la partida de tu madre. La marcha de tu madre la ves normal, la ves natural, como una liberación del sufrimiento y todo. El miedo es a no dejarlos solos y desampararlos a ellos que tiene ella. Ella es muy resistente y ha sostenido durante años la estructura familiar. La enfermedad es un condicionante de visión siempre. Nunca es injusta. Es una herramienta. Si una ELA entra en tu vida, nos está advirtiendo de la falta de reconocimiento propio, de la necesidad de atención y de sentirse querido. Su espíritu necesitaba que ella experimentara esta forma donde sin dar nada se mereciera todo. Y tú tienes que aprender a gestionar el miedo, porque cuando tienes encontronazos con tu padre o tu hermano, entras en modo huida, en estrés, y ahí es cuando te entra toda esa emoción. Bueno, esto es un trozo. Yo la canalización que tuve 5 meses antes de que mi madre partiese, me dio una comprensión de cómo yo estaba mal gestionando con estrés y unas herramientas para situarme donde tenía que estar, de dónde venía todo esto, la naturalidad del proceso que estaba ocurriendo y sobre todo que era una cosa elegida por su ser, por su espíritu y una experiencia que se tenía que ir antes de partir. Igual hay mucha gente, esto... Sí que es verdad que pongo antes, pues es una experiencia mía, es mi visión, porque entiendo que esto hay gente que está con una ELA y esto pues le puede sonar muy, muy... Bueno, o no le puede resonar, o le puede rechinar, o incluso puede ponerlo un juicio muy rápido. Es mi experiencia, lo repito, y es lo que a mí me sirvió para mantener la paz, la tranquilidad. Nunca se lo dije ni siquiera a mi padre, a mi hermano, ni a mi madre, evidentemente. Es una información que me llegó a mí para yo sostener mis herramientas y mi gestión emocional. No se me hubiera ocurrido en la vida. Porque sé que es mía y que puede ocasionar rechazo en mucha gente. ¿O no? O no. Aina, por ejemplo, yo le facilité, Aina también canalizó con Alicia en su momento y supo todo esto y a ella pues le dijo, hostias, Xavi, wow. Pues sí que es curioso, ¿no? Esta herramienta y cómo puede transformar. Simplemente lo dejo ahí. Es como, no hay, este libro está escrito sin ninguna pretensión. No hay, es la realidad, es la experiencia de mi vida, estos 50 años, y este episodio de mi madre es uno de ellos y ahí me ayudó. Y aquí, a ver,
si me permites, creo que cuando se está en un proceso así, al final es que cada uno pueda encontrar el consuelo que a cada uno le sirva también. Y para cada uno, pues hay quien recibe canalizaciones, hay quien a lo mejor pues se mete a cuidar las plantas del jardín, hay quien medita, hay quien se va a la iglesia, hay quien habla mucho con los amigos que puede, hay quien se va al psicólogo, hay quien busca terapias alternativas, terapias clásicas, hay quien no hace nada, hay quien se larga, hay quien... Cada uno lidia con eso, yo creo, de la mejor forma que sabe. Y que puede. Y que puede, con los recursos que tiene cada uno y sus aprendizajes, cómo se activan en ese momento. Y creo que poder acompañar y respetar el cómo cada uno se lo monta para sobrevivir emocionalmente, creo que es muy importante, y validar, porque cada uno lo hace con la mejor intención posible. Hasta los que se van porque no pueden con la situación, están intentando sobrevivir también emocionalmente. Bueno, a mí me sirvió, pues como él me lo había contado que le había servido, yo también soy de mente curiosa y dije, pues quiero probar. Yo pruebo todo y luego me dejo sentir y decido si es para mí o mira, pues no. Y a mí también me sirvió porque encajó con la historia de mi madre también. Encajó ella había buscado muchos años un tipo de amor que, bueno, que no había encontrado, y justo un año después de conocer a su marido, el que fue su pareja última, apareció el diagnóstico y justo él era sanitario. Es como a veces se unen los astros, podía haber sido economista. No, Sí. era enfermero y justo aparece este diagnóstico. Y pues me gusta pensar que tenían que encontrarse y hacer este proceso juntos. Qué bonito, sí. Y como a veces hay quien dice como un pacto de almas, bueno, esto ya no lo sé, pero... Y respeto mucho que va a creencias de cada uno, ¿eh? Está bien. Y está bien quien crea, pues no, porque me ha tocado esto y es mala suerte, porque es mala suerte y punto pelota. Pues también. Es que es así. Tal cual. Está bien Es que como es lo así, quiera vivir porque- cada Sí, uno. tal cual. Hablábamos de juzgar, al final, Claro. juzgar es cuando no lo vives. O sea, para saber lo que es decir, al final, el que lea el libro cogerá lo que quiere y dejará lo que no. Sí. Pero lo de juzgar en unas vivencias como estas, que son de una profundidad transformadora, es decir, en el momento que entra en tu vida te transforma. Sí. Sea lo que sea, para bien, para mal, da igual, porque tampoco no es juzgando, te transforma y luego para siempre. Y por la transformación no para. A partir de que tienes una cosa como estas, es que no para. Fíjate, Tiffany, cuando has dicho que tú tienes esa pasión de vida y que a veces debes pasarte de rosca de, uy, ya viene el terremoto, Tiffany, aquí. Fíjate que a mi madre la información que llega en canalización, para resumir, es un poco... Llevas toda una vida sin mirada interior, sosteniendo a todo el mundo. Una manera de condescendencia brutal que viene de una generación de nuestras madres y abuelas, porque vienen de sostener la energía, la parte materna de la zona mediterránea, con una guerra civil por ahí en medio, me parece una tontería, pero ellas sostienen y sacan su energía masculina para sostener a una familia muchas veces, siendo pues lo que suponía eso, no poder mostrar mis emociones, soy una mujer que sostengo, y llega un momento que ese patrón mi madre lo llevó al extremo, ¿no? Y siempre estaba pues para todo el mundo, siempre, ¿no? Llega un momento que dice, muy bien, guapa, perfecto, porque has vivido con amor hacia todo el mundo y en coherencia, pero ahora ya viene un final de vida y vas a experimentar lo que es amor incondicional hacia ti. Te van a cuidar aunque tú no lo quieras, porque eres superior a ti, pero te van a cuidar aunque tú no lo quieras, con amor incondicional, y te vas a ver que ese hombre que igual lo estabas juzgando, que era tu pareja, que igual pues va a estar allí y te van a dar amor, él y todos, y tú solo lo vas a recibir. Ese fue el mensaje que me quedó, y ese mensaje me ha ayudado para, deja de ser condescendiente con el mundo. Y vive tu vida, priorízate a ti mismo, Xavi, al menos es esa... Y sí, a partir de tú priorizarte y darte amor, dale a todo el mundo amor. Pero no derroches todo el amor y quedarte vacío, porque al final
pues la vida te va a dar una herramienta. Por eso decía que las enfermedades son herramientas de visión. Y cuando entras en justo e injusto de las herramientas, que es perfectamente lógico, pero bueno, también ¿qué es más justo? ¿Morirme de golpe de un ataque al corazón en un segundo o un accidente y todo el mundo en shock y sin nada cerrado y todo el mundo sin despedirse? ¿O una ELA? Despidiéndote, cerrando, levantando puertas de conciencia. Pues nada, al final... No hay respuesta. No No hay hay ninguna respuesta. Lo que pasa es que cuando entra un diagnóstico, ahí ya empieza el duelo. Sí. Sí, El duelo es de ¿tengo ELA o tienes ELA? Ahí empieza el duelo. Y el duelo son paulatinos. Un duelo de que dejas de caminar, esto es un duelo. Buah. Un duelo de que ahora tengo que quitar mi cama y poner una cama de hospital, este es otro duelo. Un duelo Dejo con de conciencia. mover las manos, esto es otro duelo. Y hay muchas reticencias, porque no me quites la cama, todavía no. Y esto es porque no está en ese Uy, momento. Mari, sí. Yo en el caso de mi padre, lo Y- que más le cansaba, extenuaba, era a las 3 de la mañana, cuando había cogido un poco de sueño y dormir 2 horas o 3, mi madre quería ir al baño. Claro, mi madre se resistía a tener paquetes. Claro, todos estos son Y mi duelos. padre, esas 2 horas le despertaba y a mí me confesaba mi padre, es que estoy extenuado porque y era una rueda, pero y era ese duelo que le costaba tanto a esa Estos son Pero ahí es duelos. donde está ese juego tan difícil del respeto. y el Sí. amor. Porque el respeto hacia que dices, bueno, pues que entiendo que no quieran soltarlo, lo entiendo porque nos pasaría, pero al mismo tiempo, por favor, ponte un paquete para que pueda dormir. 2 horas más. Entonces es muy complicado. Para que os es muy hagáis una complejo. idea, nosotras muchas veces vemos y decimos, creemos que ya tienes que tener una silla de ruedas. Y la persona nos dice, no, yo no quiero una silla de ruedas. Y le decimos, bueno, no pasa nada. Yo te la traigo y la pones en una esquina, le decimos. Y ahí le dejas. Y la dejamos ahí puesta. Claro. Y él poco a poco, o esa persona poco a poco, acaba haciendo el duelo y acaba aceptando esa silla. Pero no le puedes decir que no, que necesitas la silla y sí o sí la silla. O a lo mejor una madre que te dice, no le quites la cama a mi hijo. Mm. Y tú no se la quitas. Ya. Y tú le dices, bueno, no pasa nada, ya hablaremos cuando. Y estos son duelos, pero duelo de la persona, duelo de la familia, Sí. duelo del cuidador. Y lo que decía Tiffany, el respeto del cuidador. ¿Sabes cuando le son pusieron superduelos. paquete al final a mi madre? En coma inducido, en la sedación. O sea, Aguantó, ¿eh? No, se aguantó. Mm. Por eso te digo que... Y al final, y todos aguantaron y todos respetaron esa... Al final, es verdad que la crispación y la tensión física, emocional era... Y mi madre tenía la eutanasia, los papeles ya en movimiento, pero se puso tarde, tardaron 45 días, estaba julio, y aquello llegó a un punto tan extremo, incluso ella me reconoció que la eutanasia le dio miedo. Y que la sedación, porque el equipo de SAT, que eran Karen y Dani, que fueron la doctora y el enfermero, con un trabajo brutal, una confianza, una facilidad. Teresa, nos llamas en cualquier momento vienes, ponemos la bomba. Como ella sabía que siempre estaban ahí ellos, el equipo de SAT. Entonces y fue la herramienta que cogió al final. Y al final no deja de ser una pequeña eutanasia, ¿sabes? Porque es verdad que estuvo 8 días de sedación, pero cuando le enchufan y saben que se está durmiendo, esa despedida que yo tuve, que es la que dice Mari, no olvidaréis nunca ni el diagnóstico ni el momento que se va. Porque mi madre no se va cuando deja el último le de respirar, no, se fue cuando ella sabía que se estaba durmiendo. Fueron sus últimas palabras y era una pequeña eutanasia dentro de... Después, el tema es que la eutanasia es como muy rápida y limpia y la sedación 8 días... Fueron 15 minutos, ¿eh? Ya, Claro, por eso porque esto... 8 días de... Sí, porque esto hay un desconocimiento. 15 minutos. Trae menos. Sí, yo estuve 7 días en el hospital. Yo 8 días en casa, 24 horas, turnos de 3. Claro, Ahí entiendes la ley de... Ahí entiendes... Y bueno, y también entiendo a mi madre que ella le daba... Pues mira, os coméis este marrón, vosotros 3. Bueno, también es una manera de tener tiempo para despedirse. Fue bonito la Porque transición. en esos días, pasa todo el mundo a despedirse. Pasaron muchas cosas en esos 8 días. Claro, porque... Claro, es que lo que hablamos de juzgar, al final también el alma tiene su proceso. Tienes 8 días que son o 15 minutos o un accidente. Es decir, el alma tiene su proceso. Entonces, las despedidas, yo siempre estaba agradecida de tener ese tiempo. Siempre.
de tener el tiempo de agradecer, de despedir, de asumir, de verlo despacio. En 15 minutos, si sabes qué está pasando, pues haces eso antes, ¿no? Claro, ¿Qué es lo ella que como hizo? tenía Claro. fecha y hora, pues las 3 semanas antes estuvo pasando gente por casa sabiendo que iban a despedirse. Y se despidieron teniendo una conversación y hablando y limpiando los temas que necesitaran para poder cerrar con ella. Y también en esos últimos días pues se fueron al tanatorio, que luego se haría ahí el funeral. Ella eligió la caja, ella eligió todo, dejó hasta la lista de YouTube que quería mientras se le hacía la eutanasia, en el sofá de casa. Es que me parece, poder Ella hacer eso, lo a mí me diseñó parece como un ritual Sí. bonito. es un lujo. Sí, Es una forma de morir bonita. sí. Es que es un lujo Hay que poder ser- decidir qué hora. O sea, en el día que... Es una cosa que me chocó desde muy joven. Todos los años pasa el día que vas a morir y no lo sabes. Es verdad. ¿Sabes cuándo? Perdona, Todos los Tiffany. años. Tú sabes cuándo naces Sí. y tú celebras tu cumpleaños. Sí. Así. Pero todos los años pasa el día que vas a morir y tú no lo sabes. Que tu gente Tienes lo razón. celebrará. De verdad. Y Tienes esto, razón. es decir, para mí, el hecho de que tú, o sea, en los que amamos vivir, decidir cuándo morir y cómo morir y Ujú. poner tu lista de YouTube, que hace poco, una que es ella, o sea, no una persona informal con un, no sé, no, pues una canción que todos nos estábamos tronchando todos porque era lo que, porque era ella que lo hizo. Es un lujo. Y el tema de los tiempos, ¿no? Es decir, 8 días, 15 minutos, pero fueron con 3 semanas previas, todo eso es verdad que es una parte, en mi opinión, y esto es muy personal, es un lujo que no un accidente de tráfico. Sí. Claro. Porque hemos tenido el espacio y el tiempo para despedirnos. Y Ahí cerrar todo bien ahí y está. irte en paz con todo. Y entonces hay una paz que viene, que luego a veces se va, pero vuelve. O sea, hay una paz porque hay un cierre. Sí. Hay un... Es súper Sí, importante. pero Tiffany, yo recuerdo los momentos más duros en casa y esa sensación de que acabe ya. Y el que está en el proceso de ELA dice al del accidente o al del ataque al corazón, te compro. Y el del ataque al corazón, todo lo que le mueve, le dice, Te te lo compro compro. tu ELA, porque yo no pude decir esto y vosotros habéis... Y el otro ya, pero es como, a ver, es un debate que no tendría fin, pero... No, eh, porque siempre vas a tener lo que no quiere. Sí. El que tiene pelo rizado quiere el recto y el que tiene no quiere. Entonces, Sí. la vida misma. es el que hombre. hay un gran desconocimiento, por ejemplo, en una cosa que habéis dicho, que, por ejemplo, muchos pacientes de ELA, muchas personas afectadas, donan órganos. En sus últimas voluntades está el donar órganos. Y dicen, pues si tiene ELA. Y le digo, ¿y? No pasa Tiene nada. un hígado perfecto. Sí, eso... Claro, Mm. esto, por ejemplo, es una cosa que, por ejemplo, cuando solicitan o la sedación o la eutanasia es una cosa que se trabaja y muchos son donantes. Y luego que el solicitar la eutanasia, para mí, es el acto de más valor y más respeto que existe en la vida. Seguro. Valor, De acuerdo. para mí es el respeto a todo, respeto a mí mismo, a que es mi vida y me respeto a mí y ya decido que se acabó, respeto hacia los demás, hacia el poder acabar con el cansancio, el sufrimiento de los demás y luego el valor de tenerlo. Que te digan tal día, tal hora, ostras, esto es para trabajárselo, ¿eh? Sí, sí. Hay que tener mucha madurez Mucha. para hacerlo. Sí. Bueno, yo recuerdo que fue muy curiosa la cuenta atrás. Claro, Muy, porque muy tienes curiosa que... porque ella siempre había dicho que se iría con la eutanasia. Y me dijo, ¿con cuánto tiempo quieres que te avise? Y yo, bueno, Qué bonita. y yo, Tiene a ver, mucho humor. digo, Aina superadísima, claro. digo, 2 días no, porque Por favor. hay vuelos, hay una nena pequeña, tenía 10 meses. Le dije 3 semanas, no sé, algo así. Me avisó 3 semanas antes y recuerdo esas 3 semanas que fui a Barcelona cada semana y cuando no estaba en Barcelona la llamaba desde aquí de Mallorca cuando o paseaba al perro o algo
Y era como pensar, la estoy llamando y sé que ahora me quedan 2 semanas y 4 días. Y mañana me quedan 2 semanas y 3 días. Y ahora me quedan 2 semanas. Y ahora estoy haciendo el penúltimo viaje a Barcelona. Ahora estoy haciendo el último viaje a Barcelona. Eterno. Y era tan curioso, en plan, sé que me estoy acercando a la fecha y una parte de mi cerebro no lo asimila. Pero porque no, es como cuesta de asimilar, sé que va a pasar, no lo asimila. Incluso el último viaje, ¿no? Incluso la última noche, sé que me estoy acostando esta noche sabiendo que mañana me levanto para desayunar e ir al salón de mi madre a ver cómo le hacen la eutanasia. Y me resultó tan curioso que la noche antes dormí bien, lo que se puede dormir bien con una nena de 10 meses que hace teta, pero hizo una noche normal la nena también y pensé, ya verás, con el estrés, tal, no. Y me levanté con una serenidad que nunca me hubiese imaginado. Desayunamos, yo y mi pareja, en un bar enfrente y listos para entrar allí y tomarle la mano y acompañarla en eso, en todo eso. Y luego nos había pedido que la dejáramos 3 horas en el sofá para que nadie la tocara. Vale. Pero esto solo se lo puedo agradecer, todo esto, a ella y a cómo de bien cerró las cosas. Yo creo que lo pude vivir así gracias a cómo ella lo gestionó. Eso lo agradezco tanto, porque también ella había sido terapeuta muchos años y el crecimiento personal para ella había sido una forma de vida también. Y solo puedo agradecerle que lo hiciera tan limpio y tan en paz todo y tan de frente y tan bien organizado, porque esto... Claro que está la tristeza del duelo después, pero no hay sufrimiento. Hay paz. Hay paz. Y esto... Y esto se lo agradezco. Sí, yo los que estén escuchando este podcast, es un poco el sentido, ¿no?, del podcast. Si hay una persona, solo una persona que esté escuchando esto después, pues intentaremos que llegue a la máxima de gente posible que esté pues ahora mismo, que puede inspirarle la historia de Aina o que puede inspirarle algo que hayamos podido decir. Yo con eso ya soy feliz. Podríamos seguir hablando, chicas, horas y horas y horas, porque los temas, claro, vamos conectando con 1000 emociones que además son comunes. Sí que yo querría despedirme del programa. Es ese proceso del yin y yang de vida y muerte que vivimos Aina y yo. Aina y yo teníamos un bebé de 10 meses en brazos y nuestra madre partiendo. Y teníamos una eclosión de vida que te da un bebé de 10 meses y una nena que tenía yo de 4, las dos, de vida, que sí, se predina tal, pero ellas al cabo de un minuto, sobre todo la de 4 años, cuando ya giraba era otra cosa, porque es el presente absoluto. Entonces esa maestra me dijo, pues por ahí va. Y tenía la vida en eclosión y de golpe me giraba y tenía un final de vida. Y fue curioso esa contraposición de yin y yang, que seguro que tú entiendes. Y a mí me ayudó. Sí, claro. Pero es que es la naturaleza. Pero claro, cuando es que la naturaleza es esto. Es que el verano sigue el otoño, invierno, es que es la naturaleza. Pero estamos en un momento en el universo que no se respeta la naturaleza. O sea, nacimos para morir, pero parece ser que vamos a vivir para siempre y ahora queremos la longevidad absoluta. Lo que tenemos es una sociedad que está envejeciendo y la gente no quiere tener niños. Entonces estamos en un momento muy, muy interesante, pero es que es natural. Es que es natural. Lo que no es natural son muchas otras cosas en las que vivimos. Pues nada, chicas, ya a todos vosotros ya sabéis que colgamos nuestros episodios en Spotify, YouTube, en iVoox y en Instagram, y para cualquier cosa vamos a dejar aquí los enlaces abajo en descripción, tanto del docu de la mami de Aina como del reto 57 de Tiffany, y por supuesto el link de Instagram, de la página web de la asociación, y quien quiera entrar, es muy fácil aportar, muy fácil, es facilísimo aportar. Como ir a comprar una coca. Como ir a comprar una coca de San Juan. Exacto, una coca de San Juan y listo. Y bueno, ha sido un placer de verdad teneros y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.